que en algunas ocasiones lo hemos aplicado, pero no de esta manera como lo vamos a aplicar en esta mañana. Sabemos de los... Baja un poquito, suelta, güey. Vamos a hablar un poco de lo que son nuestros sentidos. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos unos sentidos, o sea, que biológicamente ya está comprobado que tenemos ¿cuántos sentidos? 5 sentidos. Ustedes no pueden nombrar: el tacto, el gusto, la vista, el olfato, la vista, el oído. ¿Sí? Esos son los sentidos que nosotros nos comunicamos con nuestro exterior. ¿Sí? Ahí sentimos el frío, ¿sí? Los sabores, vemos los colores, escuchamos los ruidos. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Cuántos tenemos los 5 sentidos despiertos? ¿Cuántos? ¿En serio? Sí, vamos a ver si hoy tenemos los 5. Algunos hay que descartarlos a veces. A veces hay cosas que no entendemos, el oído no lo ponemos en práctica. A veces hay cosas que pasan y no las vemos. ¿Sí? Nos hacemos, como dice el de la vista gorda, ¿sí? Que ve las cosas malas y no las corregimos. ¿Sí? Hay sentidos que a veces que tienen que ser ejercitados. ¿Sí? O sea, realmente la naturaleza nos ha proporcionado a nosotros esa suerte. Yo digo que son unos regalos. Yo no sé cómo hay gente que cree de que nosotros venimos desde la evolución, de que fue la casualidad, que de la nada produjo algo. Yo no entiendo cómo algo puede creer si no más con solo los sentidos es algo tan maravilloso. Sentido de poder tocar, poder palpar, ¿sí? Poder ver, poder degustar. Imagínate tan maravilloso es que tú puedes agarrar una carne sabrosa así con un gordito en el borde, y te lo puedas comer y puedas sentir ese sabor tan maravilloso. No es así, eso es un privilegio, ¿no? ¿Sí? Pero hay gente que no le ve eso, no le gusta nada, o sea, ese corte y eso no aprecia el sabor. Cuando disculpe que cuando yo como una carne, yo la disfruto, ¿sí? Eso es un ¿o no? ¿Ah? Pero diga, ustedes son del de la carne, y hay muchos que comen así, ¿no? ¿Qué te pareció la comida? ¿Sí? O un café, cuando a mí me dan un café yo me siento. Hay que disfrutar, ¿sí? Deleitar. Sí, hay que deleitar. No es así, ¿sí? Pero a veces perdemos esas pequeñas cosas que el Señor nos lo ha dado a nosotros para que las disfrutemos, ¿sí? Amén. Pero a veces disfrutamos más el dolor y mantenemos ese dolor como lo dijimos la otra vez. Pero las cosas buenas, ¿sí? La vista, ir para hacer algo, disfrutar eso es hermoso, ¿no? Sí. Llegar, irse de viaje, de paseo, o disfrutar a tus hijos ahí alrededor tuyo, maravilloso, ¿no es así? Eso es maravilloso, poder llegar a tu casa y tener a alguien que te reciba, ¿no? Aunque sea un perrito, no importa, pero alguien te recibe. Pero ¿sabes qué triste que no tenga nada? Qué maravilloso es poder escuchar esos sonidos tan maravillosos. Y en estos días estaba hablando con una hermana de España y donde estaba había unos pajaritos. ¿Sí? Y yo ni me había percatado que estaban cantando esos pajaritos ahí al lado. Y mi hermana me dice: oye, ¿dónde estás? Que se escuchan unos pajaritos ahí cantar. Así aquí hay unos pajaritos aquí que están cantando bien bonito, que hay cerca hay unos árboles en la casa. Y hay unos pajaritos bien bonitos, pero no percibí ese momento. Pero mi hermana dijo: oye, qué lindo debe ser allá donde tú vives. Ni te imaginas, le dije yo. Eso es bellísimo. Ya con el sonido ya se imaginó un paisaje hermoso, una montaña, hay un río atravesando por ahí seguro. El sonido de ella la llevó a un lugar maravilloso. ¿Sí? Ella estaba en el frente de mi casa y percibía ese momento tan espectacular. Amados, Dios nos ha dotado de algo maravilloso que muchas veces, o sea, no le damos el valor. Lo tenemos y no le damos importancia, ¿sí? Pero hoy aquí te voy a hablar de un sentido maravilloso, ¿sí? ¿De cuántos sentidos hablamos? 5. Pero hay algunos que dicen que hay un sexto sentido, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es ese sentido? Discernimiento.
¿Qué es discernir? ¿Qué es discernir? Discernir entre lo bueno y lo malo. Percibir. Es entender Está bien y lo que si es bueno, o es malo. aunque eso no es tangible, no es sustancia, no se puede medir, ¿sí? O sea, pero sí se puede medir. O sea, hay exámenes, ¿sí? Por lo menos si tú vas a la policía, te hacen un examen y te valoran psicológicamente como eres, ¿sí? Si vas a la universidad, te hacen unos exámenes, no sé cómo se llaman aquí, pero ni siquiera se llaman razonamiento abstracto, ¿sí? Te hacen unas preguntas muy sencillas, ¿sí? Pero ahí valoran la calidad de ese sentido, ¿sí? Psicopedagógico. Es un examen psicológico, ¿sí? Que te hacen, que te miden si estás apto para entrar a la universidad, para entrar a la policía o para, o sea, en sí, en diferentes puestos de trabajo. Ese es un sentido que muy poco le damos entendimiento, muy poco le damos nosotros el valor, pero qué importante es tener ese discernimiento, ese entendimiento, ese comprender los tiempos que estamos viviendo, ese es comprender, ¿sí? Por lo menos yo le digo, Dios dotó a la mujer de ese sentido un poco más desarrollado que los hombres, aunque hay muchos hombres que tienen ese sentido muy desarrollado, ¿verdad? ¿Sí? Por lo menos yo puedo decir, bueno, gracias al Señor. O sea, no es que es algo que le viene a uno naturalmente. Cuando tu hijo anda con un amigo, hay algo que te dice, adviértele a tu hijo que esa es una mala persona, una mala compañía, ¿sí? ¿O no es así? Ustedes, madre, díganme lo que están aquí. Amén. ¿Sí? Un negocio, tener esa capacidad de entender que es un mal negocio. ¿Cuánta gente ha quedado arruinada? ¿Sí? Por no saber escuchar a su mujer, que le dice, mira, ese me parece un timador, ¿sí? Un engañador. Pero tú no, eso es un buen negocio, mira cómo lo está pintando, pero está ahí. Dice, ¿qué no entiendes? Le dice, no entendí que eso es un buen negocio, te van a estafar. Y ahí está el hombre, te voy a ganar dinero fácil, ¿sí? Déjeme decir un momento. El éxito se consigue antes de trabajo solamente en el diccionario, hermanos. ¿Sí? Solamente. Ahí es la primera palabra que se consigue es éxito. De resto, usted quiere tener éxito, trabaja honradamente, hermanos. Pero busque enriquecerse, porque muchos caen en el engaño por el afán de la riqueza, como dice la Biblia. ¿Sí? Pero vamos al punto, vamos a Marcos. Hay un momento, Marcos, te voy a leer dos traducciones. Verso 4 dice, Capítulo. lo tenemos, Marcos 4, dice, voy a leer una traducción, la Reina Valera, que la tenemos la mayoría, ¿sí? Y te voy a leer otra traducción que tengo, nueva traducción viviente, ¿sí? Aquí traduce un poco más clara de lo que estamos hablando nosotros. Mira aquí, dice, verso 21. 4:21 dice, ¿lo tenemos? Marcos 4:21 dice, aquí tengo como título, nada oculto que no haya de ser manifiesto. ¿Sí? Dice, también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Ahora van a ver la tradición de nuestro lado. O debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Mira lo que dice. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Qué le está diciendo ahí si alguno tiene? Claro que todos tenemos oídos, pero si estamos en la capacidad de escuchar realmente, de entender lo que el Señor está hablando. Eso es lo que está queriendo decir. Ustedes tienen, aunque tienen oídos, están en la capacidad de entender lo que yo les estoy hablando. Dice, el que tiene oídos para oír, todos tenemos oídos para oír, o no, dígame si no, dígame. ¿Ah? Sí. Todos tenemos oídos, pero la capacidad de entender o de comprender el mensaje es diferente. Todos podemos estar aquí y vamos para nuestra casa a una hora y tú le dices, te preguntan, ¿de qué habló el pastor? ¿Entendiste lo que habló? ¿De qué versículo habló?
sea, escuchó, estaba aquí, escuchó mi voz, te dirá quién predicó. Sería tremendo si no dijera quién fue que predicó. ¿No? Es que ya no sé ni quién predicó. Después dice, no, yo tengo una mente olvidadiza. Pero tener esa capacidad de entender, amados, eso es lo maravilloso. Ese sentido, ¿sabe? Usted sabe que ese sentido, esa parte de entender, Dios nos la da a nosotros. La Biblia habla de los dones espirituales y dice, don de sabiduría, ¿no? Ahí lo dice. Santiago en el capítulo 1 dice, el que esté falto de sabiduría, o sea, el que sea torpe, que no entienda, ¿sí? Pídasela a Dios, el cual dará abundantemente Y sin reproche. y sin medida, sin reproche, sin estimar, no, que este no se lo merece, no, este pues no, sin medida a todos nosotros, solamente que tenemos que reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? De que nos falta mucho que aprender. ¿Sí? Yo le voy a dar los niveles de aprendizaje. Alguna vez, hace muchos años lo hice, niveles de aprendizaje. ¿Sí? Primero, el nivel de aprendizaje es que tú no sabes que no sabes. ¿Usted quiere? ¿Sí? Ese es el primer nivel de tú no sabes que no sabes. ¿Sí? Ya después te lo digo. Eso es como cuando va a decir, ¿tú sabes manejar carro? Y dice, sí, yo sé, eso ahí lo aprendí. Ustedes saben y se lo prestan y resulta que no lo arranca. ¿Sí? Le falta. Ahí fue el segundo paso. Ahora te das cuenta de que no sabes manejar. Ahora que viene el tercer paso. El tercer paso del aprendizaje es la práctica, que tú empiezas a ver, arrancar el carro, meter los carros, ¿cómo es que es? Bajas la cabeza, primera, entonces lo tienes aquí en la mente, ¿sí? Y te vas ejercitando, te vas moviendo, entonces ahora te das cuenta de que ya sabes. Te estás dando cuenta, pero estás mirando. Mira la palanca, aquí, el semáforo, mira los espejos, estás suda todavía porque estás, ¿sí? Ya sabes que sabes. Y el último paso del aprendizaje es que ya tú lo sabes. ¿Qué sabes? ¿Cómo es eso? Ya lo haces automático. Tú te montas el carro, prendes la llave, llegas al trabajo y dices, ¿cómo hice yo todo eso? ¿No? Ni siquiera tuviste en cuenta cuánto semáforo pasó por allá, por acá, por allá. Ya lo haces automático. Ya no te tienes que poner en tu mente primera, segunda, tercera, vas para allá, retroceso, aquí para el semáforo. No, ya no lo tienes en mente. Ya automáticamente ya tú agarras el carro, tú llevas el hijo a la universidad, tú vas al trabajo, tú haces las compras en el carrito y llegas a la casa y nadie te pregunta, ajá, ¿cómo manejaste bien? Ya sabes que ya se te olvidó ese momento de aprendizaje porque ya pasaste por los ciclos. Eso es como, por lo menos digo, ya hablamos del carro, como la mujer que hace una buena sopa. Ella no debe preguntar nada de eso. Ella llega, abre la nevera, saca las verduras, pica allá, y de repente hace una hermosa sopa. ¿Pero por qué? Eso pasó en el ciclo del aprendizaje, que pasó por todas esas etapas. ¿Sí? Pero ya ella tengo que sacar una cebollita, tengo que sacar una... No, ya eso es automático. No se hace pregunta ya en su mente, sino que automáticamente ya sabe que entendió el mensaje y no tiene que repetirlo. Ya eso está parte de su alma, de su vida. ¿Sí? Ya. Eso es la parte del entendimiento de lo que tenemos nosotros que desarrollar en la vida cristiana, cada uno de nosotros. Pero que desafortunadamente somos nosotros en la parte espiritual cristiana que se nos tiene que repetir siempre la misma cosa. Siempre se nos apaga el carro. Siempre nos falta un condimento a la sopa. Siempre te dice la sopa quedó salada. La sopa le faltó sal. Le faltó verdura a la sopa. Siempre se nos tiene que decir cómo tenemos que hacer las cosas. Pero aquí dice, mira lo que dice. Dice, el que tiene oídos para oír, que entienda la palabra de Dios en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, poder entenderla y que ya no se nos tenga que repetir 1, 2, 10 veces más. Ya con el Señor de hablarla en esta mañana o las mañanas anteriores, ya tiene que ser suficiente para nosotros obedecer y obedecer la palabra de Dios. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís. ¿Cómo es? Mire la traducción que tiene, mire. Dice, mirad lo que oís, dice,
porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún os añadirá a vosotros lo que, oíste, lo que entiendan, a nosotros se nos añadirá más. Entonces te voy a hablar de otra traducción para que entiendas un poquito lo que dice. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Vamos a otra traducción que tengo yo aquí, por aquí, nueva traducción viviente, dice, verso 21, síganlo conmigo ahí en su Biblia, Reina Valera, dice, entonces Jesús le preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de un canasto o de una cama? Si prendemos una luz es para que alumbre, ¿cierto? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Cuál es la luz ahí? ¿Cuál es la luz? ¿Le está dando referencia? Jesús, él mismo, o sea, Jesús, su palabra. O sea, tú no vienes aquí para que esta palabra sea escondida. ¿Sí? ¿Estás escuchando? Si tú vienes y escuchas esta palabra aquí, es para que esta luz que llegó en tu corazón alumbre a otra persona. Usted no va a llegar y usted la va a esconder. ¿O sí? Usted la esconde. Usted se lo olvida. Entonces dice, mira, entonces Jesús le preguntó, ¿acaso alguien encenderá una lámpara y luego la pondrá debajo de una canasta o de una cama? Claro que no, dice, una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. Ahí lo dice. ¿Sí lo dice? Mira lo que escuchas, cuidado, mira. Todo lo que tú haces en escondido, todo lo que haces en secreto, todo eso malas palabras, esos negocios turbulentos, esas andanzas con personas equivocadas, ¿sí? Esos actos que tú estás haciendo, ¿sí? Ese hombre que no te conviene, esa mujer que no te conviene, lo que estás haciendo por allá, tarde o temprano, saldrá a la luz. Así lo dice, ¿no lo dice? Así es. Aquí lo dice, dice. Luego agregó, mire, presten mucha atención a lo que oyen. Mire. Cuando más atentamente escuchen, dice, o sea, cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. O sea, cuando escuchamos con atención, ¿sí? Cuando estamos pendientes de lo que el Señor nos está hablando a través de la palabra de Dios, cuando más atención le ponemos a la palabra de Dios, ¿qué dice? Más entendimiento Dios nos dará. ¿Usted lo entiende así o no lo entiende así? ¿Cómo lo entiende? Si usted le presta atención a la palabra de Dios, Dios te está dando discernimiento, entendimiento, sabiduría, palabras correctas en la palabra, en su boca. Y para tomar las decisiones correctas en ese momento. Eso se llama entendimiento, discernimiento. ¿Amén? Amén. Aquí lo dice, mira. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará, dice, aún más. Dice, pero mira, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, ¿qué dice? Dice, les será quitado aún lo poco que entiendan. Más o menos parecida a la parábola de los talentos. Muy parecida a esta parábola que está diciendo aquí del entendimiento, o sea, de esta parte. Muy similar. La parábola de los talentos dice que el Señor le dio 5 a uno, 5 talentos, 2 talentos a otro y 1 talento a otro. ¿Sí? El que dio los 5 talentos y los multiplicó, ¿sí? El Señor dijo, oye, qué buen siervo fiel ha sido, lo poco ha sido fiel, en lo mucho. Y así hizo con el de 2, qué buen siervo eres. Pero el de 1, que le dijo, oye, yo sabía que tú eras un hombre fuerte, con mucho carácter, que siembra donde no hace esparcido y todo eso, y tuve miedo. Y guardé el talento. ¿Sí? Lo guardó. ¿Por qué lo guardaste? ¿Por qué no lo pusiste al banco? Porque se ha producido ganancias. ¿Ah? Que le dijo, hombre infiel, dice, quitadle ese talento. Dice, y dáselo al que tiene más. ¿Sí? Vea la parábola, búsqueda, ahí usted tiene internet, busque las parábolas de los talentos y la compara con esta
esta enseñanza que el Señor nos está dando este día, muy similar. ¿Usted quiere entender la palabra de Dios? Bueno, esté atento, pendiente, mirando, escuchando, aprendiendo, ¿sí? Como unos niños que somos, como un niño que está pendiente aprendiendo la tabla de multiplicar, ¿sí o no? Que se esfuerza, que 1 por 1, 2 por 2, y empieza a darse aquí, se le olvida, y usted repite otra vez, y repite otra vez, hasta que se las aprende. Así tenemos nosotros que hacer con la palabra de Dios. ¿Sí? Pero si nosotros no le damos importancia a la palabra de Dios, si nosotros no la entendemos, no la comprendemos, no la ponemos en nuestro corazón para poner en práctica, hermano, lo poco que entendemos, por eso es que mucha gente no crece, hermanos. No aprende. ¿Por qué? Porque no aprecia estos momentos donde enseñamos la palabra de Dios. Tenemos que darle valor a este tiempo, hermanos. Porque el discernimiento hoy, más que nunca, hoy, así como usted le da valor al sentido de la vista, del olfato, ¿sí? Le damos valor al gusto, le damos valor al oído, le damos valor, un valor maravilloso. Podemos decir, no, que el Señor cuidado que le quite la vista o algunas cosas, porque de ese tenemos temor muchas veces. Así como le damos valor a los sentidos humanos, físicos que tenemos que darle valor a ese sentido del discernimiento, del entendimiento, de la comprensión, de saber los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos fuertes, hermanos, que se necesita más ahora poder entender la palabra de Dios y vivir confiado, hermanos, vivir seguro, vivir tranquilo. Oye, el mundo anda sanado. Mira ahora con lo que está haciendo ahora el muchacho del norte. Eso es fuerte. Ahora anda el país sin saber qué hacer, ¿no? Más ahora, más aún, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. No en el hombre. Si este vino, si este se fue, si te lo quitó, si te sancionó. Ahora ya se hablan de sanciones sobre Cristo, ¿no? Ahora ya no solo Venezuela, ahora ya otros países. La semana pasada escuchamos a Colombia. Ayer en la noche escuchamos ya México, ya en Canadá sancionado por todos lados. ¿Qué va a pasar con este mundo? Ahora más que nunca, nuestros sentidos tienen que estar en alerta máxima, entendiendo los tiempos que estamos viviendo. ¿Me está entendiendo? Amén. Le explico otra vez con otro versículo. Deme 2 minuticos que se me apagó el teléfono. Voy a poner aquí el modo. Ya no se me va a apagar. Vamos un momento a Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablan en parábolas? Recuerden que Jesús enseñó mucho en parábolas. ¿Qué son parábolas? Son ejemplos que ponía, ¿sí? Son anécdotas, ¿sí? Reales, son no reales, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué hablas en parábolas? Verso 11, él respondiendo le dijo, porque a vosotros les damos saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les damos. Imagínate. ¿Cómo le estaba enseñando? Le estaba enseñando al pueblo en parábolas. Pero a los discípulos los llevaba aparte y les explicaba personalmente el significado de cada parábola. Dice, para ellos. ¿Quiénes son para ellos? Díganme. Los que no le dan valor a la palabra de Dios. Pero nosotros los que estamos aquí damos valor, ¿sí? Amén. Amén. Usted quiere tener ese sentido desarrollado, le dé valor al estudio, a la preparación metódica, al quedarte el tiempo suficiente hasta que puedas entender esa palabra de Dios. ¿Sí? Algunos son muy fáciles de entender la palabra, pero hay otros que tienen que estudiarla una y otra vez. Yo he leído versículos, amados, yo no les voy a decir a ustedes cuántas veces he leído la Biblia, que ya sería ya. Pero yo he leído parte de la Biblia hasta 10 veces, ¿ya? Y a veces la he leído y he entendido algo diferente de lo que la primera vez lo leí. La palabra de Dios nos habla de una y de 1000 maneras. De Juan 3:16 se han predicado 1000 predicaciones, 1000 formas diferentes, 10.000 formas diferentes, y seguirán predicando de Juan 3:16 de formas diferentes.
un mensaje diferente, y es la misma palabra de Dios que se está dando en ese momento. Por eso tenemos que estar estudiando. Si ustedes ya saben Juan 3:16 y lo van a leer otra vez el libro de Juan, léalo nuevamente el libro de Juan. No importa si ya lo leyó. Léalo nuevamente. Y el Señor le va a seguir hablando a usted cosas nuevas, hermano, porque usted le está dando el valor a la palabra de Dios. Pero si no le damos el valor, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice Marcos capítulo 4? Lo poco que entendemos se nos quitará. Usted verá qué va a decir, si vamos a seguir tropezándonos a toda hora o si vamos a tener la luz para poder caminar en un sitio seguro. Esa es decisión de cada uno de nosotros. Porque a vosotros les daba saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice? Se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún de lo que tiene, le será quitado. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De las enseñanzas que le está dando de lo que entiende. ¿Por qué a ellos de parábolas y a usted se le explica diferentemente? ¿Sí? Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso es tremendo, pero aquí estamos los que entendemos, ¿amén? ¿Sí? ¿Qué entendemos? Digan, ¿qué entendemos? ¿Ah? La palabra de Dios. No lo que dice el pastor. Aquí yo puedo decir muchas cosas. No es lo que digo, es lo que estoy hablando otra vez de la palabra de Dios. Yo te puedo hablar de muchas cosas que Dios me ha hablado a mí, pero ese no es el mensaje. El mensaje es la palabra de Dios. Hoy yo te puedo decir de los milagros que Dios ha hecho en medio nuestro, cómo Dios ha restaurado, cómo Dios ha sanado, pero el centro del mensaje no es ese. El centro del mensaje es que Cristo murió por nosotros, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el mensaje es ese, hermano. Dios puede hacer muchos milagros, es que los hace en medio nuestro, pero el centro del mensaje es Cristo, amados. Nosotros nunca podemos apartarnos del centro del mensaje por las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero hay muchos que se jactan de las obras, de lo que Dios le habla, de lo que Dios hace. ¿Amén? La semana pasada, cuando vimos a Ley, que Dios testimonia cómo Dios la sanó. ¿Amén? Cómo Dios la restauró. Aleluya. Pero el centro del mensaje es, el mensaje más importante es que ella tiene a Cristo en su corazón, como Dios y Salvador de su vida. Eso es lo más importante, amados. La decisión de sanarla es de nosotros. La iglesia no intercedió por nosotros. La iglesia no puede gloriarse de eso. Se puede gloriar en que Cristo la sanó. Amén. Amén. El Señor la sanó. Lo que Dios está haciendo en Pacho, ¿quién lo está haciendo? El Señor lo que lo está haciendo en el mundo. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo nos restauró y nos sanó en el nombre de Jesús. Y lo que está haciendo con familia, lo que está haciendo con personas, cómo Dios nos está restaurando, nos está fortaleciendo. Pero ese no es el centro del mensaje. El mensaje es Cristo y a este crucificado y resucitado. Dice. Por eso es que no entienden, amados. Mucha gente busca esos milagros. ¿Sí? Mucha gente quiere estar llena de su estómago. Señor, bendíceme, Señor, yo quiero ser sanado. Y cuando son sanados, por eso no entienden, amados, por eso no comprenden la palabra de Dios, porque están buscando un beneficio terrenal. Pero el Señor busca un beneficio eterno para nosotros, no es diferente. Por eso es que nos cuesta entender, dice verso 14, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis. O sea, el discernimiento estaba perdido a esa gente que entraba sin Cristo, aunque estaban escuchando el mensaje, ¿sí? Nunca fueron capaces de entender el propósito de Dios, nunca fueron capaces de entender que Cristo estaba en la tierra predicando el mensaje. A los suyos vino, como dice la palabra, y los suyos no le recibieron, amado. Qué poco discernimiento tenían los judíos en la época de Jesús, amado. Que vino el Salvador, la luz del mundo, amado, y a ellos no les pudo alumbrar, a su propio pueblo escogido, amados. ¿Ah? Qué falta de discernimiento, de sabiduría, de comprensión de las Escrituras, de reconocer los tiempos, amado, de lo que estaba pasando. Jesús cumplió todas las profecías que se hablaban acerca de él, todas ni a una. Dice los estudiosos de la materia, dice que ni siquiera
pasó? Todo lo que Daniel habló de la entrada de Jesús al templo de Jerusalén, de que cómo iban a nacer, que cómo iba a morir. Amados, tremendo. Eso es lo que pasó en ellos, viendo a Jesús, amados, y no fueron capaces de reconocer al Salvador, de no tener ese entendimiento, ese discernimiento desarrollado en poder ser una bola de mantener y decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero el que levantaba la voz, de una vez lo humillaban, lo arrestaban, y por qué no lo asesinaban en escondidas por ahí. ¿Cuántas veces no quisieron asesinar a Jesús? Asesinaron a Juan el Bautista. Qué torpes eran tan tremendos. ¿Cómo estarán ellos ahora en el infierno, lamentándose de tener la oportunidad de haber sido salvados eternamente? Y por no tener ese pequeño discernimiento, entendimiento del tiempo que estaban viviendo, hermano, no pudieron obtener la salvación. Amados, que hoy no es la excepción, hermanos. Hoy deberían estar las iglesias más llenas que nunca, amados, por todos lados. Pero hoy tenemos que ir tocando las puertas, invitando a la gente para que pueda venir acá. Porque a veces muchos dicen, pastor, se me olvidó. ¿Cómo se te puede olvidar un domingo venir a la iglesia? Pastor, venga, vamos a estudiar la Biblia que no encuentro mi lente. ¿Usted ha escuchado ese chiste? Pastor, el pastor me llama a su oveja y le dice, oye, tengo días que no te veo. ¿Qué pasa, pastor? Es que no consigo mis lentes. No podía ni leer la Biblia, pastor, porque no tengo mis lentes. Y el pastor va para allá, muy buena gente el pastor. Oye, esos pastores son buena gente, ¿verdad? Llega allá, bueno, usted tiene, llega a la visita, la saluda, todo, le da el cafecito, como tiene que ser, cafecito, no de ahí, no más. Pero si viene un empanadito está bien. Y me dice, bueno, mi hermanita, traiga su Biblia, vamos a estudiar la palabra, venga, ay, bueno, sí, pastor, qué bueno que está aquí, ahora sí puedo escuchar la palabra de Dios, porque no tengo mis lentes, pero ahora sí lo voy a escuchar la palabra de Dios. Y cuando viene y le trae la Biblia, el pastor viene y abre la Biblia, consigue los lentes y trae la Biblia. Eso es terrible, amado. De que pasen semanas sin poder abrir la Biblia y se disculpa por decir que no tiene sus lentes por leer la palabra de Dios. A ellos se les quitará parte del entendimiento que tienen. Y los que estamos buscando la palabra de Dios, los que amamos la palabra de Dios, Dios nos dará más entendimiento, más discernimiento, más comprensión de lo que estamos viviendo en este momento. Nos está dando más paz. ¿Sabes? Cuando Dios nos da entendimiento y pasamos momentos difíciles como estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer? Una persona que está entendida en la palabra de Dios sabe, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, seguro en el nombre de Jesús. Eso es entendimiento, eso es comprensión, eso es ese sexto sentido que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros, amados. ¿Me está entendiendo? ¿O le explico de otra manera? Dice, de manera que se cumple, ok, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón inclinan y se conviertan y yo los sane. Imagínense, esa es una profecía de Isaías que estaba hablando, tocando esa parte, que este pueblo ha endurecido su corazón. O sea, y que por tanto Dios no ha permitido, dice, que ellos puedan entender y comprender la palabra de Dios para que puedan ser sanados y salvados. Dios le dio, ¿cómo se llama esa palabra? Le puso una venda en sus ojos, un velo en sus ojos, para que no entendieran la palabra de Dios, no se les revelara la palabra de Dios, para que no puedan arrepentirse y no puedan ser sanados. Qué tremendo eso, ¿eh? Esa palabra fue hecha a Israel por tantas veces que le dio la espalda al Señor. Imagínense, nosotros hoy no le damos ese valor, esa importancia a lo que es la palabra de Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice el verso 16, ¿sí? Porque ven, escuchen, porque vuestros ojos, dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, ¿acaso estábamos ciegos? Hay una ceguera muy fuerte, hermanos, que era parte
no se cuantifica, ¿sí? Esa parte espiritual de nosotros, ¿sí? Hay una ceguera, hermanos. Y en el pueblo de Dios hay mucha ceguera espiritual todavía. Hay muchos sordos espirituales que todavía no han escuchado la voz de Dios. Amado, ¿algunos de ustedes le han preguntado o alguna vez hacen una pregunta y le dicen, ¿tú has escuchado la voz de Dios? Y responde, no, si Él nunca me ha hablado. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Eso es entender de un cristiano de que Dios nunca le ha hablado? Amado, si nosotros pudiéramos entender lo elemental, que cuando abrimos la Biblia, es la palabra de Dios. Y si la leemos, Dios nos habla. Usted decide si quiere escuchar esta voz de Dios o quiere buscar otra voz que te va a engañar y te va a estafar. Si tú no escuchas esta voz de Dios, vendrá gente engañadora que te dirá otro estilo de mensajes diferentes y vas a caer en ese engaño. Dice, porque ven vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis, dice ahí maravilosamente, dice, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo vieron. Usted sabe que esos profetas profetizaron como si lo estuvieran viendo, ¿sí? Todo lo que se habló de Jesús, todo lo que se habló, dice que Abraham, tiempo de Jesús, dice Abraham, Jesús estaba hablando con un montón de judíos que estaban alzados ahí contra él, ¿sí? Que estaba hablando de que vuestro padre es el diablo, y estaba hablando muchas cosas que los estaba señalando, y que ellos no eran hijos de fornicación y todo esto dice, pero dice, Abraham vio mi día, o sea, Abraham vio, se proyectó en el futuro, porque el Señor le dijo, tú vas a ser padre de multitud, ¿sí? Abraham se proyectó en esa profecía, en esa palabra, y sabía que se iba a levantar un Salvador a través de su linaje, ¿sí? Dice, él vio mi día, dice, lo vio y se gozó. Qué maravilloso. Proyectado en el futuro. Abraham vio el día de Jesús. Eso se llama entendimiento espiritual, discernimiento. Poder comprender el propósito de Dios. El propósito de Dios no era que tuviera ahí a Isaac, no era el propósito. O sea, no solamente era el propósito, aunque el propósito fue de dar una descendencia grande, sí, pero había un propósito eterno, maravilloso, que a través del linaje de Abraham, sí, Dios iba a levantar al Salvador de la humanidad. Qué tremendo eso. Jeremías, Isaías. Usted sabe que Isaías 53 es una palabra completamente profética, mesiánica, como lo dice. Que habla ¿sí? ¿De qué está hablando? Del siervo sufriente, de cómo Jesús fue llevado al matadero, ¿sí? Pero ellos los judíos tratando de analizar ese versículo, dijeron que el siervo sufriente que se hablaba ahí era la nación de Israel. No fueron capaces ni siquiera de enfocar esa palabra profética. Ellos se dijeron, no, Israel es el siervo sufriente. No fueron capaces de decir que era Jesús. Porque no entendieron. Cuando Jesús llegó en la sinagoga y cuando le dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes estas escrituras, ellos no fueron capaces de entender el mensaje que le estaba dando. Dice, estaban ellos enceguecidos cuando Jesús les dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, porque esa era una señal que el Mesías iba a tener. Era la unción del Espíritu Santo. Cuando el Señor lo llevó al río Jordán y fue bautizado, una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Como habló delante de toda la multitud y muchos escucharon su voz, pero los judíos fueron endurecidos, no pudieron entender. Juan el Bautista, cuando estaba preso, llamó a sus discípulos y les dijo, vayan, pregúntenle si él es el Mesías o
esperar a otro. Y Jesús no le respondió y empezó a sanar muchos enfermos, a liberarlos. Y le dijo a sus discípulos, los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan, los cojos caminan, los ciegos reciben la vista, y la palabra del Señor se está llegando a toda la gente. Esa fue la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, para que pudieran entender que es el tiempo que se estaba cumpliendo. Pero no todos ellos que vieron tantos milagros no pudieron comprender. Sanó a un endemoniado. Qué maravilloso milagro hizo. Un hombre que estaba joven, que lo tiraba a las llamas, que quería morir. Y los judíos que estaban ahí viendo tremendo maravilla que Dios estaba haciendo, le dijeron, por Satanás es que está expulsando los demonios. Qué falta de discernimiento tan tremendo, amados. Amados, y hoy la humanidad está así igual que antes. Falta de entendimiento, falta de comprensión. Hoy la iglesia de Jesucristo nos falta realmente poder entender y comprender, amados, lo más valioso y lo más maravilloso que es nuestra eternidad. Mira Hebreos capítulo 5, verso 11. Ya falta poquito, amados. Ya falta poquito. ¿Ninguno se ha dormido todavía? No. Hoy no hay cafecito. Sería bueno dar un cafecito ya. Pero ya cuenta, ¿no? Hebreos 5. Hebreos 5, verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Los versos para él estaba hablando de la salvación que tuvimos a través de Jesucristo. Dice Hebreos, los versos primero dice. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenía necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Sí? No puede ser posible que una persona que aprenda a manejar carro haya que volverle a dar un instructor para que maneje carro. Eso no se puede ver. Eso no es normal. ¿O sí es normal? ¿No? Que alguien que aprenda a cocinar me tenga que volver a enseñar a ella. Estás cocinando mal, muchachos. Después de 10 años no has aprendido a cocinar. ¿Ah? Y en la parte espiritual es igual. Después de tanto tiempo, dice, tenemos necesidad de que nos den lechita. ¿A quién se le da leche? ¿Quién? Los bebés. A los bebés, sí. A los bebés de meses, sí. Que se nos trate como niños. Cuidado que le corte la boca que va a llorar el niño. No. Dice, pero mira lo que dice aquí. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto, dice, en la palabra de justicia porque es tibio. Pero el alimento sólido, para los que han alcanzado madurez, mira lo que dice, para el uso que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento. ¿Para qué es el alimento sólido? ¿Para qué? Para que se desarrolle ese discernimiento, para saber qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, en qué tiempo lo tenemos que hacer, amado. Para eso es que a nosotros, los que estamos maduros, los que ya estamos, se nos da alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? Es la palabra de Dios, amado. Ya no se nos puede hablar de arrepentimiento, del bautismo, como decía así, ya eso es para los nuevos. Sí, por cierto, que próximamente vamos a empezar los bautizos. Valga la cuña. Amén. Las clases, el próximo domingo vamos a empezar las clases. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de evangelismo. ¿Sí? Pero nosotros, o sea, es importante que el evangelismo para nosotros sirve. ¿Sí? Porque hay palabras que nosotros tenemos que volver otra vez a retomar nuevamente. Pero ¿es para qué? Para crecer mucho más todavía en el nombre de Jesús. Pero usted no tiene que volver a repetir las mismas cosas. Pero aquí dice, pero si usted quiere crecer, ¿para qué nos sirve? Dice, el alimento sólido, ¿para qué sirve? Para el desarrollo, dice, para tener los sentidos ejercitados. ¿Cuál es el sentido? Ahí está hablando del sentido del discernimiento, ¿sí o no? Dígame, ¿de qué sentido está hablando ahí?
sentido espiritual, discernimiento, la capacidad de entender, comprender los momentos que estamos viviendo, hermanos. Eso es tremendo, hermanos. Y seguimos, dice, miren, termino, no, todavía me falta, todavía tengo un minutito, dice, Marcos 8:14, dice, voy rapidito ya, no voy a hacer muchas cosas, dice, ¿han olvidado de traer pan? Dice, perdón, habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y le mandó diciendo, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué es la levadura? La enseñanza, ¿sí? La mala enseñanza que estaba hablando de los fariseos y de Herodes, que estaba por ahí, me imagino yo, siendo su pontificio. Pero dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Ellos pensaban que hablaban. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendiste ni comprendiste? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Dice, te estaba diciendo, o sea, ustedes no entienden. ¿Eh? ¿Qué pasó? Si usted mira, abre su Biblia, usted va en la parte primera de este capítulo, va a ver un milagro que hizo Jesús con 4,000 personas. Una multiplicación de la comida. El pan y los peces se multiplicaron. Y ahí dice, recogieron 7 cestas en esa parte. Y hubo otra que había 5,000 personas, dice, y recogieron 12 cestas. 5,000 hombres, no 5,000 personas, 5,000 hombres sin contar las mujeres y niños. Había, muchos dicen 15,000, otros dicen 20,000, y que cada uno tenía como 5 o 10 hijos. Imagínense, entonces multiplica usted todo por todo eso que hay allá. Muchos. Y sobró. Eso fue previo a este momento. Y ellos estaban diciendo que se fueron a otro sitio y no llevaron comida. Y estaban discutiendo, ¿a ti fue que te dijeron que trajeran el pan? No, amigo, a mí se me quedó por allá. Y empezaron a pelear porque no trajeron comida. Dice. Como pasa muchas veces cuando vamos de viaje o alguna cosa y dicen, ay, se me quedó el pan. ¿Sí? Cuando se nos enferma un niño, salimos disparados para contar. Cuando no tenemos la nevera llena y está vacía, y ¿qué vamos a hacer? No debes. Usted dice, ¿acaso ustedes no entienden? ¿Hasta cuándo tengo que mostrarles con los ejemplos? Dice, ¿acaso ustedes no entienden? Dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, o sea, vuestro entendimiento está tan cerrado, ¿ah? Que no entienden. Estábamos así en nuestro corazón, así que no entendemos. A veces nos cuesta entender, y sobre todo cuando estamos pasando un momento difícil, ¿cuánto nos cuesta entender, hermanos? ¿Ah? ¿O no es así? ¿O usted una vez la vez? Una vez. No, pues. Amado, yo le doy un ejemplo, yo he llorado. Mi esposa ha llorado. Los que estamos aquí, los líderes que están aquí, han llorado por situaciones difíciles que han pasado. Pero cómo hemos puesto cada circunstancia en la mano del Señor y cómo Dios se ha glorificado. Gracias. Porque hemos entendido y comprendido que hay un Dios grande y poderoso que nos ama, que nos salva, que nos restablece, que provee en cada momento de dificultad, que nos protege en cada momento de dificultad, que protege a nuestros hijos donde quiera que estén. La Biblia dice que el justo no tendrá temor de malas noticias. ¿Lo dice la Biblia? No impide que vengan malas noticias, van a venir malas noticias, pero no vamos a tener temor de esas noticias. Dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, verso 18, teniendo ojos y no veis. ¿Está hablando de qué? Que no sentís, ¿sí? Dice, teniendo oído y no oís, y no recordáis, ¿acaso no tenéis una mente para recordar lo que pasó? ¿Qué le está diciendo? Estaba corrigiendo duramente. ¿Acaso no entendemos? Nos cuesta entender que lo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy también y lo hará mañana. Gracias, Señor. Mire, dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos le dijeron, 12. ¿Sí? Dice, ¿sí? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, 100.
Sí, sí, como estaban así porque los estaban corrigiendo, estaban ahí regañados a esos muchachos. ¿Ah? Dice, y mira, y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Ah? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Qué le está diciendo? ¿Que no entienden qué? Que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, que Dios es el que rescata el hoyo de nuestra vida, que Dios nos da nueva fuerza como el búfalo, Señor, en el nombre de Jesús. Eso es lo que no entendemos muchas veces, amado. ¿Ah? Por eso es que a veces nos llevamos unos golpes bien duros. Pero cuando amamos la palabra de Dios, estos momentos van a servir para provecho para nosotros. Y Dios nos va a dar más entendimiento. Pero cuando esto no le damos la importancia, quedamos sin luz en el camino, sin un propósito. Mira lo que dice, terminando ya este versículo, ya terminando, Juan 5:24, rápido. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. ¿Amén? Ha pasado de muerte. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El que oye, la cree, la tiene en su entendimiento, dice. ¿Sí? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién nos ha dado ese entendimiento? ¿Quién? El Señor. Para poder comprender que nosotros estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? El Hijo de Dios. Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién nos da el entendimiento? El Señor. El Señor. Y termino. Lo que tomen nota porque este es para sacar unos 5, 10 mensajes diferentes con cada versículo que hemos leído. Pero recuerden que siempre nosotros estamos yendo a la palabra de Dios. Dice, y cualquiera vez que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice? Lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. O sea, cualquiera que dice, me oye, dice, está hablando Jesús y se está hablando de forma personal. Me oye, ¿a quién le está escuchando? ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A las noticias? ¿Ah? ¿El dólar que subió? ¿Ah? ¿La nevera que se dañó? ¿Ah? ¿El ventilador que se le dañó a Uber? ¿Cómo duermo esta noche? ¿Sí? ¿Ah? ¿El carro que se le dañó? Cualquiera que me oye, dice, estas palabras que yo le estoy enseñando lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa. O sea, vinieron lluvias, tormentas, ríos, agua, o sea que vienen problemas, amado. Pero vamos a permanecer firmes, estables, conscientes, fuertes, agradecidos, Amén. gozosos. Usted póngale todos los sinónimos posibles a ver ahí, amado, en cuanto nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús. Amén. Usted decide, como siempre hemos dado nuestros mensajes, en cuanto a la decisión de desarrollar ese sexto sentido. ¿Sí? ¿Se llama así? Usted no lo va a conseguir usted busca cuáles son los sentidos que tiene el hombre. Dice, lo que hablamos. ¿Sí? Vista, gusto, olfato, oído, tacto, todo eso. ¿Sí? Pero no aparece ese sentido que está hablando la Biblia. El discernimiento, el poder entender. Quiero que se ponga sobre sus pies y pongamos a analizar un poquito a ver cómo está ese sentido, si hemos desarrollado ese sentido que es tan importante, así como es el oler, el ver, el oír, el hablar, el poder comunicar. Es importantísimo, amados, sí, pero yo considero que ese sentido, amados, le da valor a todos los demás sentidos. Ese sentido de entendimiento, de poder comprender el tiempo que estamos viviendo, de poder saber
pero que estamos haciendo lo correcto o estamos en el camino equivocado. Si mi vida espiritual no está creciendo, cuando tenemos el entendimiento nos corregimos nosotros mismos y decimos, no, ya basta, mi vida no va bien. Hacemos una alarma espiritual en nosotros, decimos, no Señor, mi vida, mi familia va en un camino equivocado, es hora de enmendar, de parar y de volver al camino correcto. Ahí es donde viene el discernimiento, amado, poder entender los tiempos que estamos viviendo. Poder saber con las personas que andamos si es correcto o no es correcto. Dice la Biblia que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Lo que estamos escuchando con las personas equivocadas daña nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Tenemos que saber con qué personas nos estamos andando, hermanos. Tenemos que saber qué programa estamos viendo, porque por ahí se desarrolla también nuestro sentido de discernimiento, hermanos. Hay noticias que yo he decidido no escuchar, aunque yo sé que están pasando. La leo, los títulos, la leo. Yo decido qué noticias, para que no me dañen, no me perturben. Amado, cuando empezó la subida del dólar hace 25 años atrás, no sé cuántos años, no, estoy exagerando mucho, no tanto. Cuando empezó a golpear turismo, que se subió la inflación, yo le dije, fuerte. ¿Qué decidí yo? No ver más. Alguien me decía que no me digas nada, pero yo decidí porque sabía que me hacía daño. Yo decidí desde ahí empezar las noticias tóxicas. Estoy escuchando por esa parte. Afecta nuestro discernimiento, amado. Y nos parcializa en cuanto a nuestra decisión de lo que vamos a hacer. Esa es mi decisión. Yo ya decidí qué noticias voy a ver. Cuando hablan noticias, por eso yo les hablo muchas veces de noticias buenas de Venezuela, que a mí me han dicho, qué bueno va a ser en Venezuela, y es claro que sí, muchas buenas noticias. Cristo, el Señor está con nosotros, es una buena noticia. El Espíritu del Señor está aquí, en este lugar. Eso es una buena noticia. Estamos vivos, gloria al Señor. Eso es una buena noticia. Esta mañana yo pude ver el sol y poderse levantar, gloria al Señor. Dice la Biblia que cada mañana son nuevas su misericordia. Eso son buenas noticias, hermano, pero no la vemos, no la discernimos, porque estamos pero colapsados de tanta negatividad, de tantas personas tóxicas, hermano, que no vemos la parte buena que está pasando. Y por eso muchas veces la gente toma malas decisiones en su vida, porque no tiene desarrollado su discernimiento. Es hora, hermanos. Diga, es hora de desarrollar mis sentidos y sobre todo el sentido espiritual del entendimiento, del discernimiento, de poder comprender y de poder tomar la decisión correcta, guiado por tu palabra, Señor. Dígalo ahora, guiado por tu palabra, lleno de tu Espíritu Santo, Señor, tomaré la decisión correcta de aquí en adelante, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Levanta su mano y diga, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque hoy podemos entender muchas cosas que pasaban en mi vida, Señor. Es que no le daba valor a tu palabra, Señor. Hoy, Señor, decido darle valor a tu palabra, Señor, porque ella, Señor, va a alimentar mis sentidos, Señor, que es lo más importante, que me comunica con el exterior, Señor. Hoy decido, Señor, desarrollar, Señor, ese sentido de la vista espiritual, Señor. Poder verte, Señor. Desarrollar ese oído, Señor, espiritual, de poder escucharte, Señor. Diga sobre esta hora, Padre, quiero escuchar tu voz. Quiero verte, Señor, mover en medio nuestro, Señor. Quiero tocarte, quiero sentirte, quiero degustarte, Señor. Dile en esta hora, Padre, te necesito, Señor. Mis sentidos han estado aparte, pero hoy los pongo delante de ti, Señor. Obra en mi vida con poder. Obra en mi vida con poder, Señor. Te necesito. Mi vida no puede seguir así sin sentido, sin un propósito, sin ver tus milagros obrando en mi vida. No quiero, Señor, que tu voz se apague, Señor. Hoy, Señor, hoy decido obedecerte.
decido obedecerte, porque al que tiene, se le dará más. Hoy quiero más entendimiento. Dígame esta hora, Señor, dame sabiduría. Señor, dame entendimiento para comprenderte, para saber de ti, pero para ponerlo en obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dale la gloria al Señor. Dale un fuerte Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor.